Buen día, hermanos. Buen día. En esta mañana vamos a ir viendo un pasaje en la Escritura en el cual se nos va a desarrollar nuestro apóstol Pablo, ¿no?, en la carta de Efesios, en el capítulo 1, del 3 al 14. Va a ir desarrollando y nos va a ir enseñando acerca del plan divino de nuestro Señor y Dios. Y decíamos que íbamos al capítulo 1, versículo 3 en adelante, donde la Escritura dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que el Señor bendiga su palabra, y en este extenso pasaje en el cual vamos a ir abarcando, vamos a ir analizando versículo por versículo. Sabemos que no contamos con mucho tiempo, pero vamos a tratar de ser lo más breve posible, pero sin dejar de ser, ¿no?, lo más profundo que se pueda. El versículo 3, nuestro amado apóstol Pablo, no comienza con la siguiente oración de gracias a Dios, alabándolo y exaltando su glorioso nombre. Y en consecuencia vemos, ¿no?, que también es alabado su Hijo Jesucristo, el cual es nuestro Señor. Algo digno de observar, ¿no? Fíjense que la palabra bendito, ¿no?, de la palabra griega eulogia, que significa alabar o elogiar, que quiere decir bendecir, hablar bien de alguien. Es el deber, ¿no?, la alabanza, el bendecir a Dios, el bendecir su nombre, es el deber supremo de todo creyente. Todo creyente debe comenzar y comienza su vida espiritual alabando el nombre del Señor. De esta manera Pablo nos comienza a desarrollar una verdad tan profunda en la cual la iglesia, ¿no?, el mundo cristiano encuentra ciertas discrepancias y que son los generadores de ciertas diferencias, ¿no?, y exclusiones que hacen, ¿no?, en cuanto a la doctrina del Evangelio. Decíamos que el apóstol comienza con esta alabanza al nombre eterno de nuestro Señor y Dios. Vemos que esto muestra, ¿no?, este versículo nos muestra una fuerte y contundente confirmación a la perfecta y eterna, ¿no?, y divina comunión del Padre y el Hijo. Observamos en este versículo, dice lo siguiente, vuelvo a repetir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cómo el apóstol relaciona al Padre, relaciona al Padre con el Hijo.
la Escritura y vemos en el Evangelio, a través del Evangelio del Nuevo Testamento, cómo se relaciona, ¿no?, al Padre y al Hijo. Es algo que todo creyente debe tener bien en claro. Y es importante para también tener en cuenta en cuanto a lo que vamos a ir desarrollando. Se nos señala también el verdadero y único origen de las perfectas y perpetuas bendiciones que nuestro Señor y Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha otorgado. El versículo 3 dice: bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Algo importante que podemos rescatar de este versículo, que se nos habla de las bendiciones que han sido derramadas por nuestro Dios a su pueblo, a nosotros los creyentes. El Señor nos ha brindado y nos ha colmado de bendiciones. Pero vamos un poquito más. Vamos un poquito más. Dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Se nos habla acerca de la naturaleza de dichas bendiciones. No como ciertos sectores, entre paréntesis, cristianos o evangélicos, que hablan y que se refieren acerca de las bendiciones que Dios otorga a su pueblo con prosperidad, con sanidades. Por supuesto que dentro de las bendiciones que nuestro Señor y Dios nos ha otorgado y ha derramado sobre su pueblo, se pueden hallar y se pueden identificar y se pueden relacionar esa bendición con cierto tipo de sanidad, prosperidad. Nosotros hemos sido bendecidos no como congregación, por nuestro Señor y Dios, por nuestro Padre Celestial. Esas bendiciones tuvieron repercusiones, ¿no? Y tienen repercusiones y se reflejan en las cosas materiales. Pero la esencia de la bendición que Dios ha derramado sobre su pueblo es de origen espiritual. Tiene que ver con lo que había muerto en nosotros, con lo que necesitamos realmente. Porque ¿qué nos dice el apóstol? Que nosotros pedimos y pedimos mal. No tenemos lo que queremos porque pedimos mal. No sabemos pedir como conviene. Es necesario que Dios intervenga independientemente de nuestros deseos, independientemente de nuestras perspectivas. Porque Él es el que conoce de qué cosas nosotros realmente tenemos necesidad. Él nos bendice con bendiciones espirituales que son las más ricas, hermanos. Son las más valiosas. Son las que no están en este mundo y las que este mundo no puede proveer. Sabemos que en el mundo, y si funcionamos concordando con el sistema y el mecanismo mundano, podemos alcanzar riqueza, podemos alcanzar éxito. Podemos de alguna manera beneficiarnos con lo que el mundo otorga. Pero nada en este mundo puede otorgar o nos puede dar lo que realmente necesitamos. Solamente las bendiciones, esas bendiciones espirituales que Dios derrama sobre su pueblo. Otra de las cosas que nosotros podemos observar en el versículo 3, dice que esta bendición espiritual, son espirituales y son otorgadas en una esfera de nuestra vida, en un ámbito de nuestra vida, en el cual ahora el creyente se encuentra, en un mundo espiritual, en los lugares celestiales, en donde se libran las batallas que el apóstol Pablo nos habla en Efesios capítulo 6. Dice el apóstol que se libran las batallas espirituales en las regiones celestes. Se nos habla acerca de un mundo celestial. Y dice el versículo 3 que se nos ha dado en los lugares celestiales en Cristo. No independientemente de Cristo.
Toda bendición de la cual nosotros podemos gozar y de la cual nosotros podemos beneficiarse, se encuentran y se hallan únicamente y exclusivamente en Cristo. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es la fuente y el objeto de esa bendición espiritual que nuestro Padre Celestial nos ha dado, hermano. No existe otra cosa que no sea nuestro Señor Jesucristo como la bendición mayor y más completa que nuestro Señor y Dios nos ha otorgado. Versículo 4, continuamos y vamos avanzando. Dice, según nos escogió en Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Aquí Pablo nos presenta los propósitos de tales bendiciones. Pablo nos habla acerca, ¿no?, del por qué se nos han sido dadas esas bendiciones y desde cuándo se nos ha sido otorgada esas bendiciones. Aquí podemos ir desarrollando, ¿no?, y necesitaríamos de mucho más tiempo, pero vamos a hacer uso del que disponemos para ir hablando acerca un poquito de esto que es tan confuso para muchos creyentes, refiriéndonos a la elección, a la predestinación y al calvinismo, ¿no?, que muchos llaman, ¿no?, y lo tienen como una doctrina calvinista, pero la Escritura nos habla de la soberanía de Dios. Independientemente de lo que nosotros podamos observar o querer creer, la Escritura habla por sí misma y dice el versículo 4 que Él nos escogió a nosotros. Nuestro Señor y Dios nos escogió a nosotros. No que nosotros lo hayamos escogido a Él. Ninguno de nosotros lo escogió a Él. Pablo dice y cita de que no hay justo ni aun uno. En Romanos capítulo 3, versículo 10, dice que no, como dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. ¿Quién de nosotros buscaba a Dios? ¿Quién de nosotros llamó a Dios? ¿O quién de nosotros escogió a Dios? Si nosotros nos detenemos y observamos, ¿no?, y recordamos el momento de nuestra conversión. Es más, este preciso, ¿no?, y este mismo día, este pasaje, ¿no?, me aclara y me confirma, ¿no?, y me hace ¿cómo expresarlo, ¿no? Hoy en esta mañana yo no venía totalmente decidido a dar este mensaje. Porque, por supuesto, ¿no?, la verdad de Dios es inmensa. Y la responsabilidad que esto conlleva, ningún ser humano quiere soportar. Ningún ser humano, nadie por su propia voluntad o por su propia fuerza, puede aceptar este encargo de Dios de predicar su palabra y de llevar el Evangelio al mundo. Ninguno de los que estamos aquí, por más creyentes o espirituales que nos sintamos. Ninguno. A no ser que el Espíritu Santo quebrante nuestra voluntad, nos someta a su voluntad, para que nosotros sirvamos y cumplamos con la voluntad de Dios. Si no, de ninguna otra manera podría ser esto posible, hermanos. Y dice el versículo 4 que Él nos escogió a nosotros. El Señor nos escogió a nosotros y no nosotros a ellos. Y nos habla acerca desde cuándo el Señor nos ha escogido. Decíamos, ¿no?, que el por qué. Hablamos anteriormente del por qué. ¿Por qué Él nos bendijo? Porque Él nos escogió a nosotros. Ahora, ¿desde cuándo sucedió esto? La Escritura nos contesta, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Observamos en este versículo cómo se ordenan mejor los tiempos, hermano.
Podemos observar en la Escritura cómo se ordenan mejor los tiempos. Vemos en este pasaje y ante esta verdad que el mundo fue creado como un accesorio, o mejor dicho, como una herramienta para el hombre. El mundo fue creado como un accesorio o una herramienta para el hombre, para que el hombre pueda así cumplir con el propósito del Señor. El universo fue creado para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios. El Señor ya tenía preparado en su mente y en su corazón desde antes de crear, ¿no?, la luz, de antes de crear los cielos y la tierra. Él ya tenía preparado, predeterminada, aquella obra, ¿no?, que Él nos tenía programada a hacer. En el capítulo 2, versículo 10, nos dice lo siguiente. Efesios. No, 10 porque somos hechura suya. Sí, 10. Estaba leyendo el 11. Nos dice lo siguiente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor tiene preparado nuestro camino, hermanos, y los tiene preparado desde antes de la creación del mundo. Es lo que nos está hablando este versículo. Es de lo que nos está hablando y a lo que se nos está refiriendo. Por eso en esto podemos contestar lo que el Salmo nos dice en el Salmo capítulo 8, versículo 4, que es una alabanza que es transcribida también, nosotros la hemos transcrito a una alabanza, y nos dice lo siguiente, capítulo 4, ¿dije? O 8, 4. Capítulo 8, perfecto. Versículo 4 en adelante. 8, versículo 4. Dice el salmista, ¿no? Nuestro salmista David nos dice lo siguiente. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Si bien este pasaje y este salmo es aplicable a nuestro Señor Jesucristo, nosotros a lo largo de la Escritura podemos observar, ¿no?, y principalmente yendo a Génesis, cómo el Señor proveyó al hombre de toda la creación para que el hombre se sirva de ella y que mediante esa acción, esa interacción del hombre con la naturaleza, del hombre con la creación, el hombre alabe a Dios. Nosotros tenemos acostumbrado a agradecer a Dios, ¿no?, en la mesa, ¿no?, delante de los alimentos, cuando nos levantamos a la mañana por un grato descanso, cuando nos acostamos, ¿no?, a la noche por un glorioso día. Estamos acostumbrados a darle gracias a Dios porque somos motivados a través del mundo, ¿no?, material en el cual vivimos. Somos motivados para agradecerle. Si bien hoy es un día no lluvioso y a muchos se nos dificulta el traslado a la congregación para estar en comunión entre hermanos y con la palabra de Dios, el Señor provee de las cosas materiales para que su voluntad se cumpla, hermanos. Por eso podemos decir
de que el mundo es un accesorio, una herramienta de la cual el hombre se sirve para cumplir con el propósito de Dios. Las bendiciones que el Dios y Padre nos derramó en su Hijo Jesucristo tienen el propósito, de, como decíamos, no de enriquecernos, ¿no?, o sanarnos, sino de perfeccionarnos delante de Él. Dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Las bendiciones de las cuales nosotros hacemos usos, de las cuales nosotros nos beneficiamos, esas bendiciones que el Señor derramó sobre su pueblo, sobre cada uno de los creyentes, tienen un fin. Y el versículo 3 nos aclara y nos dice, versículo 4, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Esa bendición que Él nos ha dado en su Hijo Jesucristo, tienen un uso práctico. Tienen un uso práctico en el cual somos ejercitados en la santidad, en la piedad, para presentarnos santos y sin manchas delante de Él. Como volvemos al punto, de otra manera no podríamos nosotros presentarnos justos delante de Dios. De otra manera nosotros no podríamos presentarnos delante de Dios. Es necesario la santidad, porque la Escritura nos enseña que sin santidad nadie verá, ¿no?, a Dios. El Señor nos demanda, sean santos porque yo soy santo. ¿Y de qué manera podríamos nosotros alcanzar la santidad? ¿De qué manera nosotros podríamos santificarnos si no se nos hubiese otorgado esa gran bendición espiritual que hay en nuestro Señor Jesucristo, que se nos ha sido dada en nuestro Señor Jesucristo? Continuamos y el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos encontramos aquí en este versículo, ¿no?, con el vehículo por medio del cual somos conducidos nosotros a esa perfección, ¿no?, y a la predestinada adopción por medio de Cristo. El versículo 5 nos habla acerca de que es en el amor. Pero acá hay algo que debemos nosotros resaltar, hermanos, y que debemos tener bien identificado. Ese amor no se trata del amor que nosotros podemos generar, de que se gesta en nuestros corazones. No es el amor del cual yo puedo, ¿no?, otorgar o dar a mi hijo, o a mi mujer, o a mi madre. No es ese amor. Se nos habla del amor perfecto, del amor ágape de Dios, ese amor de sacrificio. Pero tampoco es algo que es nuestro, sino que si nosotros leemos y continuamos, ¿no?, dice, el versículo 4 dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados. O sea, que Él en amor, Dios en su amor, en el amor de Dios somos conducidos hacia, como decíamos, ¿no?, hacia la perfección y la predestinada adopción. Es en su amor, es en el amor del Señor. Porque Él nos escogió en su amor, Él nos predestinó en su amor. Fue por su gran afecto. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. O sea, a causa de ese gran amor de Dios, Él ofreció a su Hijo, Él dio a su Hijo, para que todos los que en Él creyésemos tengamos vida eterna. Es el amor de Dios el que actuó y el que actúa para conducirnos, para llevarnos. Es en amor que somos conducidos. Es en su amor, mejor dicho. Por eso nosotros debemos considerar, por eso nosotros debemos siempre considerar la gran misericordia de nuestro Señor y Dios.
Vemos que es el amor que fue la motivación de tan grande misericordia de la cual nuestro Dios hizo para con nosotros. Fue su amor. Vemos en el versículo, ¿no? En el versículo 5 lo siguiente, ¿no? Que el apóstol nos está diciendo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es por Cristo y a través de Cristo que somos nosotros constituidos a la familia de Dios. Eso nos explica lo que nuestro apóstol Juan nos dice. En el capítulo 1 de Juan, esta Biblia no es mía, por eso me cuesta un poquito ojearla. Versículo 12, capítulo 1, versículo 12 de Juan, del Evangelio de Juan. Dice, mas a todos los que le recibieron, vamos a leerlo un poquito antes, ¿no? El versículo 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí viene el versículo. Mas a todo lo que le recibieron, a todo lo que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa adopción de la cual nosotros estamos leyendo ¿no? y de la cual nosotros nos encontramos, ¿no? en el versículo 5, esa adopción, predestinada adopción, es a través y por medio de la fe en su Hijo Jesús. Cada uno de nosotros pasamos a ser parte de la familia divina de Dios. Esa adopción que solo Dios puede dar. Porque nosotros podemos considerar que los padres humanos pueden brindar su amor, pueden brindar su recurso y su herencia a un hijo adoptivo. Pero no sus características, no sus características peculiares o distintivas. Pero Dios, de una manera milagrosa, Él nos otorga a nosotros por su propia naturaleza. En esa adopción, nuestro Padre adoptivo, nuestro Padre espiritual, nos otorga su naturaleza divina. Algo que el hombre no puede hacer. De eso se trata la adopción, que Dios puede hacer. Que solamente Dios puede hacer. Él nos constituye hijos. No solamente pasamos nosotros, no solamente pasamos nosotros o a convertirnos nosotros en sus herederos, sino también a ser parte de Él, a ser unidos a su naturaleza. No solamente las cosas materiales, las cuales un hijo puede privilegiarse o tener parte de la familia de sus padres, sino de las cosas más profundas y esenciales, de aquellas que son espirituales y que solamente Dios puede dar. Y esto es, como volvemos a decir, por medio de Jesucristo. Y aquí volvemos al final del versículo 5, volvemos al punto donde este pequeño pasaje que hemos tomado para estudiar, vuelve constantemente a hacer hincapié acerca de la soberanía de Dios, acerca de la elección, de la predestinación del Señor. Dice, según el puro afecto de su voluntad. Todo esto sucedió y todo esto sucede, hermanos, por voluntad de Dios.
por voluntad de Dios. Es más, el apóstol Pablo comienza la carta, ¿no?, presentándose a sí mismo, diciendo: Pablo, versículo 1 del capítulo 1, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Más adelante dice que nos bendijo, nos escogió para que fuésemos santos, ¿no? Nos predestinó. Nos sigue diciendo que fue según el puro afecto de su voluntad. Él nos hizo aceptos. Él hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer los misterios de su voluntad según su beneplácito. Él se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Él nos predestinó conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. A lo largo de este pequeño pasaje de la Escritura, nosotros nos encontramos con la soberanía de Dios operando en cada aspecto espiritual, en cada aspecto natural de la vida del creyente. Él es el gran protagonista. Principalmente hay que transcribir, ¿no?, aquí, ¿no?, como vamos a ver al final, este protagonismo lo tiene el Espíritu Santo. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia en la cual nos hizo acepto en el amado. Todo esto tiene que ver, y todo lo que Dios ha hecho tiene que ver y tiene el fin de alabar, ¿no?, de alabar su nombre. Todo en nuestra vida tiene que ver, todo en nuestra vida tiene que ver, ¿no?, con dar gloria y alabanzas a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos desarrollando el pasaje, ¿no?, vamos a ir encontrando el propósito fundamental. ¿Cuál es el papel, el rol? ¿Cuál es el plan de Dios para con nosotros? Nos encontramos en este pasaje, ¿no?, y comenzamos en el versículo 6 a encontrarnos con ese fin para cual el Señor nos ha predestinado, para cual Él nos ha escogido, para cual Él nos ha bendecido. Él quiere que cada uno de nosotros los creyentes vivamos en alabanza, ¿no?, y dándole gloria y honra a su Hijo Jesús. Pero muchos preferimos, ¿no?, alabarnos a nosotros mismos o glorificarnos, gloriarnos de nuestros propios logros. Esta es una gran exhortación para aquellos que viven en vanidad. Aún siendo creyentes, nos cuesta salir, ¿no?, nos cuesta despegarnos de este mundo y despojarnos de nuestro propio yo, de nuestro egocentrismo, que es idolatría, hermano. Nosotros debemos aprender de que nuestra vida a partir de Cristo tiene que ver con alabar su nombre y glorificar su nombre. Vemos que nuestro Señor y Dios, dice el versículo 6, nos hizo acepto en el amado. Nuestro Señor y Dios nos acepta, nos ha dado aceptación mediante el amado, en el cual Él tiene complacencia. ¿Recuerdan ese pasaje, ¿no?, en el cual nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista y se abrieron los cielos y se oyó una voz como un trueno que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Y hemos cada uno de nosotros hallado aceptación delante de Dios, mediante el amado, mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no vamos a ser motivados nosotros de glorificar su nombre y de vivir en alabanza a Dios con tan inmenso, ¿no?, con tan inmenso afecto, con tan inmensa motivación, con tan inmensa obra que Él ha hecho, que nuestro Señor Jesús ha hecho, para que hoy nos encontremos delante de la presencia del Padre Celestial,
y estemos alabando su nombre y estemos glorificando su nombre. No podría ser de otra manera y debemos constantemente recordar el sacrificio de Cristo. Debemos constantemente recordar, porque continúa diciendo el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Se nos habla acerca del precio que se tuvo que pagar por nuestros pecados, por nuestro rescate. De eso habla, ¿no?, la palabra redención. Tiene que ver, ¿no?, con un rescate, con el pago de un rescate. Y ese precio fue la sangre preciosa y santa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no vamos a alabar a Dios? ¿Cómo no vamos a glorificar su nombre? ¿Cómo no nos vamos a arrepentir constantemente de nuestros pecados, hermanos? ¿Cómo no vamos a aborrecer nuestra propia carne, hermanos? Nuestros pensamientos. Y esto nos conduce a perfección. Porque mientras más nos aborrezcamos, más vamos a amar a nuestro Redentor. De lo contrario, mientras más nos amamos, más despreciamos a Cristo. Qué importante es tener en cuenta el precio tan alto que se ha pagado por el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, muchos, oyendo esto, endurecen su corazón. Endurecen su corazón. Porque saben de que el Señor pagó un precio altísimo, 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 para que hoy tengas redención. Pero sin embargo, despreciamos semejante acto de amor. Y así cada vez, hermanos, que sucumbimos a la tentación. Somos creyentes, pero aún así, estamos sujetos a una naturaleza pecaminosa. Es por esta razón que nosotros necesitamos de la bendición gloriosa de Dios, de esa bendición espiritual que batalla con la carne, que resiste a los designios, ¿no?, pecaminosos de nuestro corazón, de nuestro sucio corazón. Es por eso que nosotros necesitamos esa bendición espiritual, la cual ha sido derramada en el corazón del creyente. El Paracleto, nuestro ayudador, aquel que nos sostiene, aquel que nos fortalece, que nos exhorta, que nos anima, que nos convence de pecado. Qué necesario, hermanos, para nosotros, qué necesario es recordar el precio tan alto que se ha pagado en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Dice, y concluye el versículo 7, ¿no?, según las riquezas de su gracia. Todo esto tiene que ver con gracia. Todo esto es producto de la gracia infinita de Dios. Porque Él nos ha dado gratuitamente, nos ha obsequiado sin tener merecimiento alguno de ese amor tan grande, hermanos. La sangre de su Hijo Jesús, de su primogénito, fue derramada en este mundo sucio, lleno de pecado, para que nosotros hoy podamos gozar de la comunión con nuestro Señor y Dios. Versículo 8 continúa diciendo que hizo sobreabundar para con nosotros. Esa gracia la hizo sobreabundar nuestro Dios, nuevamente operando soberanamente. Nada que nosotros hayamos forzado, nada que nosotros hayamos provocado, sino que es Dios soberanamente que hizo sobreabundar su gracia para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Qué necesario, hermanos, qué necesarias son para estos tiempos en los cuales vivimos, la sabiduría que
es derramada mediante la gracia del Señor, sabiduría e inteligencia. Sabemos que Satanás es astuto, nuestro enemigo es astuto, ¿no? Todas sus estrategias, todas sus artimañas atentan contra nuestra comunión con Dios, con nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo. Él es astuto. Él es astuto. ¿Y cuánto nosotros necesitamos de sabiduría, de inteligencia y entendimiento? Vemos acá un orden. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. ¿No? Este es un conocimiento profundo de las cosas. Se nos refiere a un conocimiento profundo, a una ciencia exacta y profunda de todas las cosas, de todas las cosas. Luego continúa diciendo, e inteligencia. El Señor nos da una mente y quiere que tengamos y nos provee de una mente, de un raciocinio correcto. No quiere que seamos necios. Pablo insistía, ¿no? E insiste en sus cartas. No ignoréis, hermanos, no ignoren esto, no ignoren lo otro. No ignoremos, no seamos ignorantes. El Señor te ha dado sabiduría para que puedas discernir, para que puedas tomar la esencia de las verdades que se hallan en la Escritura. Pero también te ha dotado de inteligencia. Te ha dotado de inteligencia práctica, de inteligencia razonal. Para que nosotros podamos no contrarrestar al enemigo y sus acechanzas. El Señor ha sido misericordioso con nosotros. Cada vez que nosotros vamos leyendo nos encontramos de cuántas cosas nosotros teníamos necesidad. De cuántas cosas teníamos necesidad. Y de cuántas cosas más tenemos necesidad, hermanos. Pero qué consuelo que el Señor ha derramado sobre su pueblo. Esa bendición espiritual la cual se halla en Cristo. Qué necesario ha sido de que Él nos haya escogido de antemano. Qué necesario ha sido y qué importante para nuestra vida y para nuestra eternidad ha sido que Él nos haya predestinado. De que Él nos haya dado un propósito y que nos haya dotado, como acabamos de leer, mediante su gracia, con sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, versículo 9, Él nos da el conocimiento. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Esta es una propuesta de Dios, exclusivamente de nuestro Señor. Es por eso que el mundo, Es por eso que el mundo, cuando busca respuesta en cuanto a lo que tiene que ver con Dios, no la encuentra, no las halla. Es por eso cuando nosotros queremos saber cosas que muchas veces seguramente le habrá pasado, querer buscar una respuesta a la cual no necesitamos. Al menos no para este momento. Y esa respuesta no viene hasta el momento preciso en el cual realmente lo necesitamos. Dice que nos da a conocer el misterio de su voluntad. Ahora estamos nosotros descubriendo su voluntad. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor ha hecho esto? Ha hecho todas las cosas. ¿Por qué razón? Él busca que su pueblo lo alabe. Él quiere tener una comunión perfecta con cada uno de nosotros. Él quiere que su nombre sea glorificado en nosotros, hermanos. Quiere que no nos perdamos. Quiere que no padezcamos la condenación eterna en el infierno. Él llama a su pueblo. Él busca a su pueblo. Él ama a su pueblo. Y nosotros, hermanos, somos su pueblo. Y debemos responder a tal misericordia.
Dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según su buen parecer, según su buena voluntad. Todo lo que el Señor ha hecho es conforme a su voluntad, conforme a lo que Él se propuso, a lo que Él se había propuesto en sí mismo, como concluye el versículo 9. Todo tiene que ver con su voluntad, hermanos. Y esta es una verdad consoladora para cada uno de nosotros. Porque nos encontramos con esta verdad, hermanos, de que estamos en manos de Dios. De que nos hallamos y que dependemos y de que estamos realmente protegidos y conservados por su mano protectora, por su mano amorosa. Estamos en su voluntad, permanecemos en su voluntad, pero debemos, hermanos, procurar permanecer en su voluntad. Debemos, ¿no? Porque es el mismo don que el Señor nos ha dado que produce en nosotros ese deseo. Y es de nosotros, hermanos, que no sofoquemos ese deseo. Es de nosotros que nosotros seamos sensibles a lo que el Espíritu Santo produce en nuestro corazón y en nuestra mente. Y no como a los israelitas en el desierto, no, que endurecían cada vez más su corazón. Que bendición tras bendición y ellos seguían murmurando de su Señor y Dios. Ellos seguían renegando, ellos seguían, ¿no?, anhelando Egipto y amando a Egipto. Hermanos, debemos nosotros olvidarnos de Egipto, de nuestra antigua vida, de nuestras pasiones. Debemos nosotros combatirlo con ese deseo que produce el Espíritu Santo en nuestro corazón de servir a Dios. Debemos hacer uso de esa herramienta que Dios nos ha dado, del Espíritu Santo. ¿Qué produce en nosotros? Nos produce culpa cuando pecamos, porque inevitablemente pecamos, inevitablemente caemos. Entonces el Espíritu Santo nos provee de ciertas herramientas para que nosotros podamos cumplir con la voluntad de Dios, ¿no? ¿Y qué sucede en nuestro corazón? ¿Qué sucede en nosotros, en nuestro interior? Culpa. Respondamos a esa culpa, hermano. Reconozcamos nuestro pecado. ¿Qué hacemos entonces? El Señor nos conduce, ¿no? Y el Espíritu Santo nos lleva, ¿no?, a ponernos a cuenta con Dios. Nos convence del pecado. Y Él nos lleva a los pies de Cristo para que confesemos nuestros pecados. Hagamos uso de esas herramientas que Dios ha provisto al creyente para no decaer. Seamos nosotros sabios, hermanos. Continúa diciendo el versículo 10, ¿no?, que se conjuga con el versículo 9 diciendo, ¿no?, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora nosotros que estamos en Cristo, que en cierta medida se ha cumplido la dispensación y el cumplimiento de esos tiempos, porque nuestro Señor Jesucristo, aquellos que anhelaban, ¿no?, aquellos que esperaban los profetas, de los cuales ellos habían anunciado, ¿no?, los profetas habían anunciado, y todo se ha cumplido en Cristo. Y la eternidad se ha reunido en el momento que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Antes de eso, solamente había confusión, ¿no? Si bien, ¿no?, muchos respondieron a la voluntad de Dios con fe y obediencia, había cierto misterio de los cuales Pedro nos habla, de que los profetas indagaban, ¿no? Ellos indagaban con solicitud, diligentemente, para saber de qué tiempos y a quiénes les tocaba todas estas cosas. Hoy nosotros podemos observar en Cristo cómo todas las cosas tienen cumplimiento y cómo todos
los requerimientos de Dios se cumplen, se reúnen en Cristo. Se ha resuelto la eternidad en el momento que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Se ha cumplido con la voluntad de Dios en el momento que nuestro Señor Jesucristo expiró en el madero. Consumado es, fueron sus últimas palabras. Fueron una de sus últimas palabras, consumado es. Ya se ha completado la obra. Se ha completado la obra. Por eso, hermanos, nosotros debemos descansar, pero sin dejar, hermanos, de vivir una vida piadosa, sin dejar de combatir y de resistir al pecado con las herramientas y con toda aquella bendición que el Señor nos ha dado. Dice, y continúa el versículo 10, ¿no?, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es en ese momento en que el mundo espiritual, el mundo celestial, lo celestial tiene parte, ¿no?, y trasciende los cielos para llegar a lo terrenal. Hoy podemos nosotros como creyentes vivir en este mundo y gozar de las riquezas celestiales, experimentar y vivir aquellas cosas celestiales las cuales nuestro apóstol Pablo no las podía describir. Hay cosas de las cuales nosotros muchas veces no encontramos, hasta que luego de mucho tiempo, ¿no?, de meditar, consideramos cómo el cielo ha abierto sus puertas en nuestras vidas. Cómo realmente, ¿no?, lo que nuestro Señor Jesucristo pregonaba y predicaba, ¿no?, cuando Él decía, el reino de los cielos ha venido. He aquí el reino de los cielos. Podemos nosotros ahora tener, ¿no?, participación con aquellas cosas, ¿no?, celestiales. Dice el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otro versículo que no deja hablar de la soberanía de Dios independientemente de la elección, independientemente de la voluntad, independientemente de los deseos del hombre. Un Dios soberano que cumple su voluntad en personas comunes y corrientes. Pablo habla mucho acerca de esto, ¿no? Dice en 1 Corintios que Él escogió lo vil, lo menospreciado. No cosas de las cuales el mundo puede jactarse, o de las cuales nosotros nos podemos jactar que hemos conseguido en este mundo. Es más, el mismo apóstol Pablo dijo, no, yo considero todas esas cosas, ¿no?, basura, todas sus credenciales, ¿no?, terrenales. ¿No? Él siendo judío de judíos, de la tribu de Benjamín, ¿no?, siendo en cuanto a la ley, ¿no?, irreprensible, y todas esas credenciales y todos esos atributos de los cuales se podía jactar, lo consideraba estiércol, lo consideraba basura, porque nada sirve. No hay nada de lo cual nosotros podamos servirnos, ¿no?, para cumplir, ¿no?, o para poder acreditarnos, no ser santos o ser piadosos. Solamente lo que Dios ha provisto y lo cual solamente se encuentra en Jesucristo. Vemos que dice que en Jesucristo, ¿no?, en Él también tuvimos nosotros herencia. Hemos pasado a pertenecer, ¿no?, de las herencias y de las riquezas divinas. Como hijos de Dios, cada uno de nosotros tenemos parte de esas riquezas. Y nuestro Señor Jesucristo, como más adelante en el capítulo 4, ¿no?, nos va a hablar acerca de los dones espirituales, ¿no?, que son riquezas
¿no? Y nos dice lo siguiente, como para tener un poco ilustrado, ¿no? Capítulo 4. Dice, versículo, Efesios 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es ese versículo. A cada uno de nosotros se nos ha dado gracia, se nos ha otorgado y se nos ha provisto, ¿no?, de una medida de fe. Se nos ha dado gracia y se nos ha otorgado un don o lo que el Señor ha dado, pero todo tiene que ver, ¿no?, conforme a la medida del don de Cristo. El parámetro, ¿no?, el parámetro es lo que nuestro Señor Jesucristo es. Todo lo que en Él se halla, todo lo que en nuestro Señor Jesucristo se encuentra, todo lo que Él posee, en cuanto a esas cosas, cada uno de nosotros hemos ido a ser parte, ¿no?, por decirlo de alguna manera, propietarios. Nuestro Señor nos ha dado un don del cual nosotros somos responsables. Del cual es nuestra responsabilidad hacer uso, ¿no?, con conciencia de ese don, de esas facultades que nuestro Señor y Dios nos ha dado. Si bien esa riqueza y todos esos dones tiene que ver, ¿no?, la gracia tiene que ver con la medida del don de Cristo, con lo que nuestro Señor Jesucristo es, porque Él es un verdadero maestro, Él es un verdadero pastor, Él fue, ¿no?, un verdadero evangelista. Él tiene todos los atributos, Él tiene todas las credenciales, todas las virtudes que hay en Cristo. De esas virtudes, de todas esas virtudes, la iglesia, los creyentes, somos provistos. Y de eso tenemos herencia. Y no solamente de eso. Porque llegará un momento, como dice Pablo, que las lenguas cesarán, que las profecías cesarán. Ya esos ministerios no tendrán razón de ser. Pero si pasamos a ser poseedores de aquello que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos a preparar para nosotros, de aquella recompensa que nuestro Señor nos va a dar en el momento que tengamos que rendir cuenta. Por eso, hermanos, debemos constantemente reconocer y recordar de que todo lo que tenemos se lo debemos a nuestro Señor. Por lo tanto, debemos nosotros ser responsables de ello, porque tendremos que dar cuenta de ello a nuestro Señor. Dice, habiendo sido predestinados, versículo 11, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Y quién es aquel que hace todas las cosas? Porque, ¿no?, el apóstol dice que es Dios quien produce tanto el querer como el hacer. Él produce en nosotros el deseo y Él produce en nosotros, ¿no?, la acción. Él es el que hace realmente todas las cosas. ¿Y de qué manera y en concepto de qué hace todas las cosas? Según el designio de su voluntad. No hay nada ni nadie que le esté hablando al oído, o que esté seduciendo al Señor, o que esté convenciendo al Señor para que haga tal o cual cosa. Es pura y exclusivamente designio de su voluntad. Y con el propósito, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Debemos, hermanos, cumplir con este requerimiento, con este llamado, hermanos. Diligentemente, independientemente de lo que nosotros querramos ser,
ay, yo quiero ser pastor, ay, que yo quiero ser evangelista, que yo quiero grabar un disco. No, hermanos, debemos cumplir con el propósito de Dios, con el fin con el cual Dios ha hecho todas las cosas, de que seamos para Él alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, nosotros los creyentes, pero también aquellos que están en el mundo, aquellos que están, ¿no?, de alguna manera siendo tocados, siendo acariciados con el Evangelio. Con ellos también hay un propósito. En este caso tenemos aquí presente a Karen. Ella constantemente recibe la caricia del Evangelio. Porque el Señor tiene un propósito con nosotros los creyentes. Tiene un propósito con nosotros los creyentes, el cual es que seamos para la alabanza de su gloria. Pero también con aquellos que no han aceptado a Cristo en su corazón. El Señor quiere que cumplas y que cumplamos con este propósito. Versículo 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros en algún momento, en otro tiempo, también estuvimos del lado que estuvo Karen, por tomarla como ejemplo. Pero podemos hablar de cualquier persona a la cual nosotros hemos llevado el Evangelio. O de cualquier persona que ha recibido el Evangelio en el mundo, que constantemente está siendo, de alguna manera influenciada o tocada por el Evangelio. Nosotros en otro tiempo estábamos también. Dice el versículo 13, en él también vosotros habiendo oído la palabra. En algún momento fue la palabra de Dios en nuestro corazón, la palabra de verdad, el Evangelio, nuestra salvación, la que obró en nuestro corazón, la que produjo la fe, para que nosotros, creyendo en Jesucristo, seamos marcados, sellados, identificados con el Espíritu Santo. Hay algo, de lo cual se habla y tiene que ver, con 4 verdades primordiales que se establecen por medio del sello del Espíritu Santo. Vamos a ver lo siguiente. Una de las verdades es la autenticidad. Otra es la seguridad, la autenticidad, la propiedad y la autoridad. El Espíritu Santo es dado por Dios como su juramento de la herencia futura del creyente en la gloria. Se nos ha sido y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, para ser primeramente asegurados en Él. Segundo, para que sea una marca de autenticidad. En la antigüedad se sellaban así los documentos. El documento quedaba, era sellado, no era una marca oficial de identificación que se colocaba en las cartas, en los contratos o en otros documentos importantes. Y vemos que de esta manera el documento quedaba bajo autoridad auténtica y oficial de la persona cuya marca quedaba impresa en el sello. De esta misma manera, hermanos, nosotros somos identificados por medio del Espíritu Santo como propiedad de Dios. Y hay en ello, decíamos, seguridad, hay en ello autenticidad, propiedad y autoridad de Dios. Lo que el Señor ha hecho por medio, recordemos el versículo 13, del Evangelio, del haber oído la palabra de verdad. Todo esto el Señor ha hecho en nosotros y quiere hacer con aquellos que están oyendo el Evangelio en el mundo perdido. Esto es lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Esto es lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. Que nosotros realmente representemos y seamos, de su propiedad. Y estemos convencidos y seguros, consolados de que a quién le pertenecemos.
y de que seamos animados, que seamos motivados por el hecho de la autoridad que se nos ha sido delegada mediante el Espíritu Santo para ir al mundo, a la oscuridad, a predicar el Evangelio. De esta manera, el Señor Jesucristo, ¿no?, mediante el Espíritu Santo, ha hecho en nosotros, hermano, ha hecho de nosotros, como Pablo también dice en 2 de Corintios, cartas espirituales, cartas abiertas. Hemos sido nosotros sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Es la garantía, el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta ese momento en que esa herencia no sea adquirida y poseída enteramente y eternamente, para la alabanza de su gloria, hermano. Hoy nosotros hemos recibido directamente qué es lo que Dios quiere hacer de nosotros. ¿Cuál es el propósito que Él tiene con nosotros? Seguramente que nada de lo que nosotros nos hayamos imaginado, independientemente de la Escritura. Muchos sueñan con ser famosos, o quieren ser ricos, o quieren tener un nombre prestigioso, pero el Señor nos quiere dar algo mucho más glorioso que ello. Y nosotros tenemos el gran consuelo, hermanos, de que se nos ha sido asegurada esa promesa. Que la garantía de esa promesa, de esa bendición, de ese fin que Dios tiene con cada uno de nosotros, de esas promesas, están garantizadas en el hecho de que hemos recibido el Espíritu Santo. De que hemos pasado nosotros a ser propiedad de nuestro divino Señor. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hoy nos debemos, hermanos, hoy nos debemos alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De todo esto, nosotros debemos recordar siempre de que es Dios soberanamente, independientemente de nuestro deseo, el que hace su voluntad en nosotros. Porque muchas veces somos desanimados por nuestra propia concupiscencia. Muchas veces somos nosotros intimidados por nuestros propios pensamientos y deseos o ambiciones, hermanos. Debemos dudar totalmente de nuestro corazón. Debemos dudar siempre de nuestro corazón. Dudar de nuestros deseos, de nuestras ambiciones. Porque si nos apoyamos en eso, hermanos, estamos rechazando la voluntad de Dios en nosotros. Pero el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que nosotros podamos cumplir con su voluntad, hermano. Que el Señor los bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre bendito, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tu palabra ha sido dada, Señor. Porque tú has traído a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, estas verdades que nos recuerdan, Señor, a quién pertenecemos en este momento, Padre. Que solamente tú eres nuestro Señor y que debemos constantemente rechazar, Padre, así nuestras propias expectativas, porque debemos cumplir las tuyas, Padre. Por eso te rogamos de que sea soberano, Señor, tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso te rogamos, Padre, de que obres con poder en nosotros. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos has facultado, Señor, tú nos has capacitado para cumplir con tu voluntad. Porque de otra manera, Señor, quedaríamos excluidos de tu gloria, Padre. Y en tu gran amor
tú te has propuesto, Padre, en darnos a nosotros la oportunidad de servirte y de alabar tu nombre. Por eso te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces flaqueamos y que estamos sujetos, Señor, al pecado. Pero en ti nosotros hallamos redención, en ti nosotros, Señor, hallamos purificación y somos restituidos, Señor, delante de ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Y de eso, Señor, te damos eternas gracias. Porque gracias a tu Santo Hijo, a nuestro bendito Señor, tú nos has dado, Padre, aquello que necesitamos. Santidad, Señor, y perfección. Gracias, Padre, te damos. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.